al Señor. Gracias, brother. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios, ya terminando el mes de marzo, 29 de marzo del 2026. Seguimos sobre la unidad número 1, el Sermón del Monte, lección número 5, las relaciones cristianas. Vamos a inclinar nuestro rostro, oramos a Dios y así continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. Amoroso Señor Dios y buen Padre celestial, en esta mañana venimos delante del trono de tu gracia agradecidos, contentos por la oportunidad que nos das de entrar una vez más por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos en esta mañana con alegría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo alzamos nuestra voz, abrimos nuestros labios y desde el fondo de nuestro corazón te agradecemos porque experimentamos tu misericordia. Como bien lo dice Mateo, podemos ver el sol que tú envías sobre buenos y malos, podemos verlo salir, podemos disfrutar el aire que tú envías sobre esta tierra y te damos gracias por la libertad que nos otorgas, literalmente hablando, de estar aquí en esta mañana reunidos en tu nombre, Señor Jesucristo, dispuestos a analizar, a exponer, a recibir y a llevar a la práctica lo que la verdad de tu palabra dice. Es posible que en esta mañana los cielos sean abiertos en este lugar y la presencia de tu Espíritu sea en medio de nosotros, ayudándonos a entender lo que la verdad de tu palabra dice. Oramos por nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, los que no son parte de nuestra iglesia y los que son parte de la iglesia, que no pudieron estar aquí, pero a través del medio podemos estar de acuerdo en esta mañana y en un mismo sentir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Despeja nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Estamos sobre el Sermón del Monte. Vamos en la lección número 5. Hablábamos de la influencia y del carácter cristiano. Hablábamos de la moralidad cristiana, la devoción cristiana, de que nuestra esperanza es Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de las relaciones cristianas. Y le vuelvo a reiterar lo que algunas veces le he comentado: no hay tema que usted quiera traer a la mesa, cualquier disciplina académica que usted quiera citar, no hay tema que la Biblia no lo aborde. La Biblia está por encima de todas las cosas y es la palabra de Dios, inequívoca, inerrante, infalible, precisa. Es el alimento espiritual que nuestra alma necesita y ella tiene un propósito. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene utilidad para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar. Cuando llegamos a ser cristianos, nosotros debemos de tener en cuenta que estamos yendo o estamos inscritos en la escuela de Dios. Todo el tiempo que nosotros caminemos como cristianos, nuestra vida estará sometida a aprender dentro de la escuela de Dios, dentro de las páginas de la Biblia, las relaciones cristianas. La verdad central dice: los cristianos estamos llamados a vivir y a amar como Jesús. No hay vuelta de hoja, hermanos. Si usted es cristiano y yo soy cristiano, soy llamado a vivir y a amar de la manera que Jesús amó. Pero no es fácil. Por si alguien dijera: es bien fácil vivir la vida cristiana. Cuando son nuestras responsabilidades,
no está fácil. Por eso Dios ha dado de su Espíritu, para que por medio de su Espíritu nosotros podamos caminar conforme a lo que Él dice. Porque si usted ha analizado el Sermón del Monte o las bienaventuranzas desde su punto de vista y razonamiento humano, concuerda con la forma y la naturaleza de vida que el ser humano tiene. ¿Concuerda para usted? ¿Se alinea con lo que el ser humano piensa, con lo que el ser humano siente, con lo que el ser humano decide? ¿Se alinea lo que Jesús está diciendo? ¿Se alinea o no se alinea? No se alinea. Porque si a usted alguien le hace mal siendo cristiano, la consigna es que lo ame y que resarza el daño si se puede o llegue a un acuerdo, pero que en última instancia lo ame. Es lo que Jesús demostró en la cruz. O sea, viene desbaratando todo el argumento de los líderes religiosos de aquel tiempo y aún desbarata el argumento que nosotros tengamos, no importa el tiempo en el cual estemos parados. Ama a tu enemigo, al que te hace mal. Sé benevolente con él. Pero en la naturaleza caída nuestra dices, ¿cómo? Hay algo dentro de mí que yo cómo voy a amarlo, o sea, no puedo. Y por el mérito y razonamiento humano no se puede, por eso Dios nos dio de su Espíritu. El versículo clave, Miqueas capítulo 6, verso 8, lo vuelve a reiterar. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. El Señor, dice Miqueas, Israel ya te dijo lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que hagas lo que es correcto delante de los ojos de Dios, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. La humildad. Pero dentro de la naturaleza caída no es fácil. Por eso Dios nos injertó de su Espíritu, a su naturaleza divina. El Espíritu es el que nos ayuda. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son tres cosas que redundan en lo mismo. No seamos criticones, dice el primer punto. El punto número 2, perseveremos en la oración. Y el punto número 3, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante, las relaciones cristianas. El amor es una palabra con varios significados, y más allá de la definición que el diccionario pudiera dar, también se interpreta y se vive de innumerables maneras, dice el comentarista. Pero como cristianos debemos de asegurarnos de que la definición del amor coincida con lo que la Biblia dice, coincida con lo que las páginas de la Biblia dicen. Verso 1 y verso 2. No juzguéis, dice Jesús, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados.
Y con la medida que medís os será medido, dice el comentarista, y es muy cierto. Esta frase, no juzguéis, suele tomarse de las Sagradas Escrituras como una defensa contra la crítica o la desaprobación. Pero comprender y aplicar correctamente este versículo no es tan sencillo como parece, y eso es algo muy cierto. Hay mucha controversia dentro de estos versículos, como en otros versículos de la Biblia. Pero dice el comentarista que debemos de entender y de apoyarnos en lo que la Biblia dice y entender cuál es el contexto de cada versículo, lo que la Biblia trata de enseñar. Y la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, Dios no necesita que nosotros le ayudemos a la Biblia. Dios no necesita que nosotros le ayudemos a su palabra. Pero importante es entender, cuando nosotros estudiamos la Biblia, entender el texto y entender el contexto. Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 6, verso 1, Pablo está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el versículo principal. Pero debemos de analizar el contexto, que es el siguiente versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo número 2, Pablo hace la pregunta en el primer versículo y dice: ¿qué pues diremos? Una pregunta que le hace a los romanos. Él mismo da la respuesta y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso cuando estudiamos la Biblia, importante es entender el texto que estamos leyendo y el contexto que sigue. Hay contexto de versículo y hay contexto de capítulo. De modo que cuando estudiamos la Biblia, importante es entender lo que la Biblia dice. Sin contexto, nosotros podríamos pensar que Pablo está preguntando en estos dos versículos genuinamente si los cristianos deben de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pero el versículo número 2 lo está contestando. De igual manera, en Mateo capítulo 7, verso 1 y 2, a menudo ha recibido el mismo tratamiento cuando alguien siente que sus acciones o creencias están siendo atacadas, pero puede recurrir a la frase bíblica, no, o sea, defenderse con esos versículos. No tienes por qué tú juzgarme. El que tiene el juicio es Dios, y sí es cierto. Dios es el que tiene el juicio sobre todas las cosas, pero importante es también entender lo que el versículo bíblico está diciendo ahí. Cuando dice no juzguéis, la palabra juzguéis en el diccionario bíblico significa distinguir, significa discernir mentalmente o judicialmente, significa distinguir, significa decidir, significa discernir mentalmente o judicialmente. Jesús está diciendo no juzgues a la ligera, porque las páginas de la Biblia están hablando en Juan capítulo 7, versículo 24. Jesús le está diciendo a los escribas y a los fariseos en el capítulo 7, versículo 24. No sé si puedes mover la pantalla, por favor, para ser más claros, si pudieran asistirnos con eso, para traer con pasajes bíblicos lo que la Escritura está diciendo. Y importante entender el contexto cuando nosotros leemos y la Biblia, y cuando nosotros somos o tratamos de estudiar la Biblia, es importante entender
cuando estudiamos una palabra en el diccionario bíblico, si usted tiene un diccionario bíblico Strong o el título o el nombre que tenga, pero que sea diccionario bíblico, le traerá la definición en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, se lo definirá en el idioma hebreo. ¿Qué significa esa palabra en el idioma hebreo y cuál es su definición? Del Nuevo Testamento, las 27 cartas se las va a explicar y a escribir y definir en el idioma griego, que fue el que se escribió la Biblia. Entonces, en este versículo, cuando usted estudia la palabra juzguéis, es la misma definición. Significa distinguir, significa discernir, decidir mentalmente o judicialmente. Cuando Jesús está diciendo no juzguéis, está diciendo no juzgues a la ligera. No trates de sacar deducciones a la ligera de alguien más. Antes bien, analiza cómo estás tú, para que cuando apuntes con un dedo, acuérdate que los otros te están apuntando a ti. No tomes a la ligera el juicio, porque si tú tomas a la ligera el distinguir, si tú tomas a la ligera el decidir mentalmente o judicialmente, mentalmente tú estás diciendo tal persona, nada más por observarla es así. Pues no es así. Porque Jesús dice, no juzguéis a los judíos según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Porque de la manera que tú quieres que le suceda a la persona, de esa manera Dios te va a aplicar la vara. Y Dios es el que va a juzgar a todo el mundo. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Y Dios no nomás va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros, Dios va a juzgar a todo aquel que no haya querido abrazar la salvación por medio de Jesucristo y quedar limpio delante de Él. Dios no nada más va a traer juicio a esas personas, Dios va a traer juicio a todo el mundo que se haya rehusado a no aceptar la salvación y a estar mal parado delante de Dios. Por eso en el tema de no juzgar, dice el comentarista que debemos de analizar el texto y el contexto de las escrituras para no quedarnos nada más con una definición, porque cuando decimos a nosotros no nos corresponde juzgar, debemos de entender que en el tema de la salvación, en el tema del adulterio, en el tema de la fornicación, en diferentes temas que van más allá, que solamente el juicio le corresponde a Dios, en esos temas nosotros no podemos meternos. Pero sí tenemos la capacidad de discernir y de entender las situaciones en las cuales nos rodeamos dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida, para traer una solución a las situaciones que estemos atravesando. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 en adelante. Jesús está diciendo que no debemos de juzgar a la ligera, que no debemos de traer no debemos distinguir ni discernir ni decidir un juicio en nosotros mismos, cuando nosotros a veces estamos más mal parados de aquel que estamos juzgando. ¿Osa alguno de vosotros, dice Pablo escribiéndole a los Corintios, cuando tiene algo contra otro dentro de la congregación, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, está diciendo, ustedes tienen que ir a solucionar problemas dentro de la congregación delante del juzgado de lo secular, cuando ustedes mismos hay un orden que Dios ha establecido para tratar esas situaciones dentro de la congregación. Las páginas de la Biblia lo describen así. Verso siguiente: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Es la misma palabra que está implicada en el capítulo 7 de Mateo, verso 1. Si Pablo está diciendo que hacia los días venideros, los santos, la iglesia, habrá de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, entonces se consideran indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, está diciendo, si el análisis se va a hacer en base a una falta, que se haga en base de lo que está sucediendo y analizando la vida nuestra también. Basándonos en el testimonio completo de las Sagradas Escrituras, podemos estar seguros de que Jesús nos dice en Mateo 7:1 que nadie puede juzgar jamás a otro. En cambio, llama a los creyentes a extenderle a los demás las mismas clases de misericordia que haya recibido de Dios. Nuestros juicios deben de ser justos y estar motivados por el amor. Dice, Jesús desarrolla esta enseñanza en la parábola de los dos deudores, un poco más claro en el capítulo 18 del libro de Mateo, verso 21 al 35. En esta historia hay un siervo al que se le perdona una grande deuda, pero él se niega a perdonarle a un deudor que tenía una deuda más pequeña para con él. Efesios capítulo 4, verso 15 dice que los creyentes estamos llamados a hablar la verdad en amor, ya sea que denunciemos una injusticia o corrijamos el pecado de alguien dentro de la congregación. Debemos de hacerlo con amor y en última instancia buscar la restauración con amor y con humildad, dice el comentarista. Lo cierto es que podemos tener base bíblica para llevar a cabo una situación que sea corregida. El punto número 1 dice que no debemos de ser criticones a la ligera. Verso 3 al verso 6, el autoexamen y el discernimiento. Jesús usa dos ejemplos vividos para ilustrar cómo sus seguidores debían o no corregir a otros en el tema de que estamos hablando. Verso 3 al verso 6 de Mateo. Estamos hablando sobre lo que Jesús dice, no juzgar a la ligera, porque con el juicio con que nosotros queramos que los demás sean tratados, de esa manera Dios nos va a tratar a nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Quieres solucionar las deficiencias que según queremos solucionar las deficiencias de los demás, que según nosotros, desde el punto de vista bíblico, están mal, pero a veces nosotros tenemos más faltas que el que queremos corregir? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué miras la situación? ¿Por qué miras el error? ¿Por qué miras? Antes de que levantes el dedo, analiza bien cómo está tu vida. Si tú vas a juzgar a alguien porque no diezma, analiza antes si tú estás haciendo lo correcto. Si estás hablando en el tema de la moralidad, analiza muy bien cómo estás en el tema de la moralidad. Verso siguiente. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Verso siguiente. Hipócrita, dice, saca primero la viga que está en tu ojo, arregla primero tu vida delante de Dios y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora Jesús está trayendo ese sermón y está abordando esos temas de lo que significa cómo debe de vivir un
ciudadano del reino de Dios, que no concuerda nada con las enseñanzas ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los esenios, ni de los escribas. Y en el tiempo del cristianismo de Jesús para acá debemos de entender cuáles son yo debo de entender cuáles son mis responsabilidades como ciudadano del reino de Dios en esta tierra donde me tocó vivir. Y cómo debe de ser mi proceder. Debe de haber un autoexamen y debe de haber un discernimiento dentro de mí. Por eso en el tema del cristianismo somos llamados a ser parte del reino de Dios, somos llamados a ser ciudadanos del reino, somos llamados a ser miembros de la familia de Dios, y todo comienza con la salvación. Ese es el punto de partida. Pero de ahí en adelante, como ciudadanos del reino, todos esos versículos que Jesús está citando deben de acomodarse y de alinearse a nuestra vida. A veces es muy fácil criticar a la ligera, y aún dentro de nuestra mente podemos hacerlo. Pero debemos de hacerlo si es que lo vamos a hacer, y evaluar una situación, pero siempre y cuando haya un autoexamen de cómo nosotros vivimos. Al citar el creyente una pequeña falta en la vida de otra persona, mientras ignora sus propios defectos, Jesús lo llama hipócrita en el verso 5. Esta es la única vez que el Evangelio de Mateo usa esa palabra, y se refiere a los discípulos, que se está refiriendo está hablando Jesús en ese contexto. Dice, Jesús no prohíbe que se corrijan unos a otros, en cambio les dice a sus discípulos que se aseguren de que cada uno delante de Dios su vida está bien parada para no cometer el error. Quienes reconocen su propia necesidad de la gracia de Dios son más propensos a un autoexamen con humildad, autoexaminarse humildemente cómo estoy delante de Dios. Quiero yo meter orden en el tema de no agarrar que la Biblia prohíbe lo que no es mío, pero yo estoy haciendo lo mismo. No procede así. Porque los principios bíblicos se colocan primero en la vida nuestra, y después empieza un proceder dentro del mundo que nos rodea. Y por esos principios y por esas acciones, Dios me va a respaldar a mí. No me va a respaldar por el hecho de llamarme cristiano, porque hay muchos que se llaman cristianos, pero Dios no los respalda por esas mismas acciones, porque no entienden los principios que detrás de la palabra de Dios se desprenden. No somos perfectos, somos perdonados. Perfecto solamente fue uno, se llamó y se llama Jesucristo. Pero cuando nosotros aplicamos esos principios a nuestra vida, Dios nos va a nosotros respaldando y dando testimonio de que en mi vida Dios está presente por mis acciones. Verso siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, dice. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os desaparecen. Dice, este versículo puede parecer fuera de lugar, pero la evidencia de lo que está escrito indica que era la intención de Mateo que este versículo estuviera aquí. No es una advertencia contra compartir el evangelio, sino un recordatorio de que es la prerrogativa de Dios el juzgar al mundo. Verso 7 y verso 8, para ir al punto número 2 y dejarle lugar a la hermana en los minutos que me corresponden. Habla acerca del tema de la oración.
Los primeros 6 versículos hablamos sobre el tema de que no debemos de criticar o juzgar a la ligera. Y la Biblia no prohíbe, desde la base bíblica y el contexto bíblico, que debe de haber un análisis. Debe de haber un análisis para tratar de solucionar problemas dentro de la congregación. Y que el juicio, nosotros al traer o al distinguir mentalmente o judicialmente acerca de un problema, de una situación o de traer una crítica, debemos de analizar primero cuál es cómo está nuestra vida delante de Dios. Perseverar en la oración. Y ese es un tema, hermano, que no es un tema para abordarlo así nada más en 15 o 20 minutos. Es un tema profundo que se debe de analizar con bases bíblicas para que usted entienda bien de lo que la Biblia está hablando y lo que la Biblia está diciendo. Pero vamos sobre el tema de las relaciones cristianas en esta mañana. En los minutos que me quedan a mí, debemos de perseverar en la oración, verso 7 y verso 8. Jesús pasó de enseñar de lo que estamos hablando a enseñar sobre la oración. Y al decirle a sus seguidores lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8. Verso 7 y verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Pedid, buscad y vamos a encontrar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Pero acuérdese que la oración no es como una varita mágica a la cual Dios va a hacer lo que hace el genio de la lámpara de Aladino. Cuando Aladino le frotaba la lámpara con la garra, el genio salía y le decía: ¿cuál es tu deseo, amo? No. La Biblia tiene sus propias reglas y Dios no es juguete de nadie. Y Dios conoce el corazón y conoce la intención. Y Jesús está diciendo en el tema de la oración: si tú tienes una petición delante de Dios, pues si te interesa la petición, vas a darle seguimiento. Pide y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Pero Dios no se mueve conforme a tus deseos. Si Dios quiere pasarte por el proceso de enfermedad que estás pasando y llegarte hasta el último punto, Dios lo va a hacer así. Las páginas de la Biblia lo describen. En el tema de la oración es lo que está diciendo el comentarista. Dice que este tipo de oraciones persistentes serán respondidas. Es lo que está diciendo el comentarista, que Jesús dice. Es importante que entendamos lo que Jesús nos dice. Esto no es una promesa de que quienes oran lo suficiente obtendrán todo lo que piden, encontrarán todo lo que buscan o verán abrirse todas las puertas a las que están llamando, como las páginas de la Biblia lo describe. Como lo hemos visto a lo largo del estudio del Sermón del Monte, una visión más amplia de las Sagradas Escrituras nos ayuda a comprender el significado de lo que Jesús está diciendo. Jesús dice que la oración persistente será respondida, pero la pregunta persistente es si lo va a hacer cuando nosotros lo queramos o cuando Dios decide llevarlo a cabo o no llevarlo. Dice el comentarista que el clérigo Henry
Henry Ward, si no me equivoco el apellido, dice que la diferencia entre la perseverancia y la obstinación es que a menudo provienen de diferentes flancos. La perseverancia viene de una voluntad firme en proseguir lo que se ha comenzado, y la obstinación viene de una voluntad que no es firme. Perseverar significa seguir adelante, encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida y superar momentos difíciles. Y la obstinación es parte de lo que Jesús está llamando aquí a persistir. Debemos de persistir en lo que nosotros estamos haciendo. Al orar, hermana, yo le dejo el lugar. Estamos hablando sobre el tema de la oración. Debemos de perseverar en la oración. Y en estos 2 versículos estábamos hablando acerca de lo que estamos viendo. Pedid, buscad y hallaremos. Hermana, el lugar es suyo para continuar en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Ahora estamos celebrando, como dije el año pasado y el antepasado, la entrada triunfal, y nuestra lección no tiene que ver nada con este día especial. Están perdiendo los valores bíblicos. Y este es un día muy especial, solo que en otros años estuviéramos estudiando la lección de la entrada triunfal, que es lo que estamos celebrando ahora. Pero para seguir la regla del expositor, estamos en la parte número 2. La segunda parte, buenas dádivas del Padre, Mateo 7:9. Mateo 7:9. Está hablando de la oración. Y lo que dice aquí el comentarista, hermano, con la motivación correcta. Cuando oremos, oremos con una motivación correcta. ¿Se acuerda de la oración del fariseo y el publicano, verdad? Uno se estaba elevando él mismo y el otro no sentía ni digno ni de levantar sus ojos, solo que cuando estamos orando tenemos que acordarnos, do we have the right motive? Tenemos la motivación correcta. ¿Por qué estoy orando? ¿Cómo me siento yo? Entonces es lo que estamos hablando en mi parte que me toca a mí. Entonces la motivación correcta puede cambiar nuestro corazón e influir en nuestras circunstancias. Y también esta es una manera que nos acercamos más a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos estamos acercando a Él? Con necesidad, el 9:11, que es incorrecto. Hay personas, si no es por las necesidades, no se hincan a orar, no piden a Dios. Pero la motivación es correcta, es alabar y glorificar su nombre, decirle lo que Él es para nosotros todos los días. Entonces, para comprender plenamente la naturaleza de la oración, dice el comentarista, debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Y Juan aclara, el apóstol Juan aclara ahí en 1 Juan 3:1, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Es esta posición de un Padre amoroso que Dios responde a las oraciones de sus verdaderos hijos, dice aquí el comentarista. ¿Cómo nos acercamos a Él? Confiadamente. ¿Cómo nos acercamos a Él? Adorándole, glorificándole. ¿Es Él el Dios de nuestra vida? ¿Es Él la prioridad en nuestras vidas? Cada modo que nos acercamos a Él es muy personal. Y siguiendo aquí en el sermón, Jesús pregunta en el 7:10, ¿qué dice? Vamos a ver el 7:10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y el 11, ¿cómo dice? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Esa pregunta es como una insensatez. A ver, ¿a poco le vamos a dar una piedra? ¿A poco le vamos a dar una serpiente? Si nosotros que amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y los que tienen bisnietos, estoy seguro que los aman también igual, les damos hasta lo imposible. A veces dejamos de nosotros comprar para nosotros. ¿Por qué? Para darle a nuestros hijos, para que ellos tengan de lo mejor. Cuando vienen de la escuela y dicen, papi, necesito esto para el escuela. Yo me acuerdo, yo iba con mi papá y le decía, necesito una pluma especial o unos colores especial. Él donde no tenía, él sacaba para darme porque sabía que yo lo necesitaba. Entonces, si nosotros siendo humanos, dice aquí la palabra, malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿usted no cree que cuando nos acercamos confiadamente al trono de su divina gracia, Él nos va a dar lo que quiere?
según su perfecta voluntad, porque nuestra oración tiene que estar alineada con la voluntad de Él. Hay veces que queremos que Él nos conteste, pero no está de acuerdo con la voluntad de Él y Él no va a contestar. Como dijo alguien por ahí, Dios solo contesta de 3 maneras: sí, no o espérate, porque Él es Dios soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Solo que cuando oremos, estemos seguros que nuestra petición, nuestra oración está alineada con su perfecta voluntad de Él. Y siguiendo aquí, los padres razonables ni siquiera daríamos una respuesta a eso, darles una piedra a nuestros hijos. No, le damos de lo mejor. Y hay un refrán que dice: yo quiero que mi hijo sea más que lo que yo llegué a ser. Yo quiero que mi hijo tenga una mejor vida que la que yo tengo. Y por eso nos sacrificamos por ellos y hacemos todo lo que podemos porque los amamos. Y si nuestro amor limitado humano alcanza a hacer esto, con más el amor divino absoluto de Dios nos dará lo que le pidamos. Y seguimos aquí. Él nos dará buenos regalos a nosotros. Esta perspectiva de Dios debería influir la forma en que debemos de orar. Debemos de orar sabiendo que Él nos ama. Cuando estamos suplicándole, acordémonos, si Él dio a su único hijo por nosotros, ¿qué clase de amor nos tiene? Tiene un amor absoluto, tiene un amor inmenso. ¿Qué dice? Con amor eterno te he amado. El amor de Dios no se acaba, hermano. Él sigue, es siempre ahí, es absoluto, es completo. No intentamos persuadir a un extraño, dice aquí. En cambio, cuando le pedimos a nuestro Padre, que nos ama más que nadie, nadie, hermano, nos ama más. El hermano Liborio canta: nadie pudo amarme más que Cristo. Nadie nos ama más que el Señor. Y cuando we get close to Him with that type of attitude, podemos pedirle lo que sea porque sabemos que He's going to give it to us. Él nos la va a dar a nosotros. Él nos cuida. Esto es algo que ya anhela Él hacer, es estar con nosotros. Hay veces que no recibimos, como hablábamos anteriormente, porque no sabemos pedir. Pero Él, que conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, Él sabe que necesitamos y decimos: entonces, ¿para qué le pido si Él ya sabe? Porque pedirle significa humildad, significa necesito de ti, y verbalizamos la necesidad con nuestros labios. Hasta aquí una pregunta: ¿cuáles son algunas de las cosas buenas que los hijos de Dios deberían pedir con regularidad? ¿Cuáles son algunas de las cosas, hermano Alex, que los hijos de Dios debíamos de pedir todos los días? Amén. Gracias, hermano. Debíamos de pedir sabiduría. ¿Qué dice? Si alguien necesita sabiduría, demándela a Dios, que tiene más que darnos. ¿Qué de la protección divina? ¿Qué no pedimos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares cada día, que nos proteja? ¿Qué por fortaleza espiritual? Que podamos seguir sirviéndole a través de donde estemos. ¿Qué no pedimos por el fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor, benignidad. ¿No debemos de pedir eso todos los días? Para vivir rectamente, debemos de pedir guía divina para tomar decisiones. ¿Qué debemos hacer decisiones sin contar con el Señor? No debemos hacer eso. ¿Qué de la salud? No pedimos por nuestra salud. Quizás los más jóvenes, no tanto como uno que ya va en la tercera edad, pero Señor, ayúdame a pasar este día, ayúdame a salir y volver con tu ayuda. A veces que esa es una de las primeras oraciones que pedimos todos los días. ¿Qué por de nuestra provisión? Señor, ayuda a mi esposo a trabajar, porque tú eres mi Jehová Jaire, tú provees y necesitamos provisión de parte de ti.
y qué capacidad de amar a Dios y al prójimo. Estas debían de ser algunas de nuestras oraciones cada día cuando estamos llevándonos todos ante la protección de Dios, ante el trono de su divina gracia. Vamos a la tercera parte. Ama a los demás como a ti mismo. La regla de oro, the golden rule. Esta la conocemos desde niño, the golden rule. ¿A cuál es la regla de oro? Somebody? Haz con los demás como tú quieres que hagan a ti. Y no nomás el cristianismo tiene la regla de oro, budismo también la tiene y confucianismo también ellos también la dicen. La regla de oro es do unto others as you would like to have done unto you. Haz a los demás lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Y si viviéramos la vida por la regla de oro, a lo mejor sería diferente nuestras acciones. Porque ¿a quién le gusta que lo maltraten? ¿A quién le gusta que lo traten mal? ¿A quién le gusta que lo hagan menos? ¿A quién le gusta que le hagan mal? Nadie. Entonces, si a mí no me gusta, entonces yo no lo voy a hacer tampoco. Eso es vivir por la regla de oro. Hay veces que queremos decirle algo a las personas y antes de decirle algo negativo decimos, aquí dice el comentarista, solo estoy repitiendo, no estas son palabras mías, con el debido respeto, pero, with all due respect, but, sin ánimo de ofender, pero, well, I don't want to offend you, but, en mi humilde opinión, in my humble opinion, solo digo la verdad, I'm only telling the truth. Y luego les dejamos caer el hacha, ¿verdad? Hay veces que decimos eso. Pero independiente de cómo pongamos nuestras palabras o justifiquemos nuestras acciones, la forma en que nosotros tratamos muestra realmente si seguimos a Jesús. ¿Cómo tratamos nosotros a la gente, hermano? ¿A todos los tratamos igual? ¿O do we have preferences? ¿Tenemos preferencias? ¿Tenemos favorites? ¿Tenemos grupitos? Seguro que sí, lo vemos hasta dentro de estas 4 paredes, pero no es correcto. Si le damos atención a uno, le debemos de dar atención a todos. Diga, hermano. Es muy buena pregunta. El hermano está preguntando. La Biblia me dice que tengo que amar a todos, pero ¿qué de aquellas que no se dejan amar? Y hay unas difíciles de amar, hermano. Diga. Sí. Es muy buena pregunta, es muy buena observación. Pero nosotros, diga, hermano. ¿Alguien más tiene un comentario? Tenemos que, hermano, tratar a todos iguales. Hay veces que es difícil y es muy buena pregunta. Hay personas difíciles de amar. Hay personas que cuando uno va pasando se voltean para el otro lado. Y hay personas que sinceramente echan mentiras, que esto y que el otro. Entonces sabemos todo eso, pero si nosotros primeramente amamos a Dios sobre todas las cosas, el amor cubrirá ¿qué? El amor lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta.
Amén. Entonces es nuestra responsabilidad. Ya cuando nos digan no me saluden, ok, será diferente la cosa, pero hay veces como quiera pasamos y saludamos y debemos de hacerlo y orar por esas personas. Nunca sabemos qué problemas traerán y me han dicho que no diga que gente herida, pero hay cosas que la gente pasa, que hay veces que hace rechazar o han sido heridos en el pasado y después forman una barrera alrededor de ellos. Quitando a la gente, solo que debemos de nosotros amar a Dios primeramente y luego amar al prójimo. Esa es la regla de ahora, esa es la ley, en eso se encierra todo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. ¿Y a quién? A tu prójimo, ¿cómo? Como a mí mismo, como a mí mismo. ¿Cómo me amo? Yo quiero que me amen, así debemos de hacerlo. Y eso es lo que dice la Biblia, solo estoy repitiéndola. ¿Ok? Seguimos aquí. Gracias por la pregunta, hermano. Okay. Jesús resume la esencia de la ley y los profetas en una frase que llamamos la regla de oro. Todo 7:12, como dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. That's the golden rule. Do unto others as you would like to have them done unto you. Así como quieres que te traten, así trata tú también. Esa es la regla del Señor. Si nosotros somos obedientes, vamos a tratar. Y no es fácil, hermano, es una disciplina propia. Le digo una cosa, ahorita fui yo aquí y donde pasé, nomás a cierto saludé a un hermano y no le saludé a la esposa. ¿Por qué? Porque dando un poquito de trolis de la mente y me acordé y me regresé para atrás y la saludé. No fue intencionalmente, pero podía haber sido visto. Bueno, saludo a mi esposa y a mí no. Entonces, hay veces que no hacemos las cosas por intención. Hay veces que pasan porque nomás pasan, pero tratemos nosotros, especialmente como dice la Biblia, a la de más edad, nosotros las ancianas, no ser problemáticas, hermanas, sino ser ayuda para las más jóvenes, enseñándoles a ellas cómo deben ser las cosas. Hay veces que nosotros las ancianas somos más problemáticas, no todas, a lo mejor nomás yo, pero seamos el ejemplo para ellas, para que ellas también puedan sentirse bien. Seguimos aquí, ¿ok? No fue el Señor la primera persona que habló de la regla de oro. Aquí dice que en alrededor del año 20 después de Cristo, un rabino conocido, Giliel, se le pidió que resumiera las escrituras y lo dijo. A él lo dijo de esta manera: lo que es odioso para ustedes, no se lo hagan a otros. Esa es toda la Torah y el resto es su interpretación. Está en el Shabbat 31. Entonces, lo que Cristo dijo fue similar, pero los resultados son muy diferentes. Giliel hablaba de no hacer mal, pero Jesús nos llamó a hacer el bien, a ser proactivos, a hacer el bien a nuestros amigos, a nuestros prójimos. De hecho, las palabras de Jesús son aún más necesarias, son aún más claras, porque él en el griego original dice: todo lo que tú mismo quieres que la gente te haga, así también debes hacerla tú a ellos. Si lo ponemos eso en un sign en nuestro carro, en nuestra refrigeradora, junto a nuestra estufa, ahí en nuestro escritorio o donde esté trabajando esta semana, busque cómo hacerle bien a alguien esta semana. Si no está acostumbrado o dice: no, yo no me meto en porque eso es un refrán también, no me meto en los negocios de nadie. Saludarle a alguien, hablarle del Señor, no es meterse en sus negocios, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Tratemos esta semana, ¿cómo voy yo a practicar la regla de oro de mi vida? Será algo muy beneficial primeramente para nosotros y luego para los que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo es para un cristiano vivir la regla de oro? Dice aquí el comentarista. Quizás como mi esposo, la que vive atrás en el alley de la casa de nosotros, ella vive sola, es una anciana. Y mi esposo, cada jueves que pasan ahí para tirar la basura, después de tirarla, él va y se la pone para atrás. Es algo que yo lo veo que lo hace por ayudarle, porque está anciana. Y lo hace. Y a lo mejor usted tiene algo más que le hace a su vecino, va y le mete el correo, va y le da un plato de comida, como usted sienta hacer, ¿ok? Se hace así. Cada uno tenemos lo que nos gusta hacer. Yo a los niños en la guardia hago esto o hago otro para ayudarles, o siempre decirle a la mamá una palabra positiva cuando el niño entra y tiene sueño o esto o otro, para ayudarles a ellos.
Solo que cada uno de nosotros tenemos nuestro modo de que practicamos la regla de oro o debemos de practicar la regla de oro. ¿Okay? Es muy fácil practicar la regla de oro con nuestros familiares, con nuestros amigos. Vamos a practicarla con el prójimo, como el samaritano que pasó el levita, pasó el sacerdote y no le pusieron cuidado. Eso es lo que trae provecho en nuestra vida. Quizás, aquí vamos. Vivir según la regla de oro significa adoptar una postura de empatía, compasión y servicio. Requiere autosacrificio y una perspectiva eterna. Yo debo de interesarme más por la hermana Mimi, aunque es mi nuera, pero debo de interesarme más porque yo sé que le resta a ella pasar en los años adelante con su familia. Yo lo pasé con el mío. Y cuando practicamos la empatía, les ayudamos a ellos a salir victoriosos. Queremos que nuestros familiares, aquellos alrededor de nosotros, sean victoriosos, especialmente en la obra de Dios. Ahorita tengo una cuñada que por primera vez es abuela, no le pueden decir nada porque he escuchado que esa nieta es la perfección divina. Y como es la primera y es la que le hizo abuela, ¿cómo que no? Seguro que sí. Entonces empatizamos con ese gozo, igual que me sentía yo con mi primer nieto. Me siento así con el segundo también. Pero hay cosas que nosotros tenemos que practicar con los que están alrededor de nosotros. Aquí con una hermana muy bonita, le dije el otro día, usted necesita hacer esto y esto porque está muy preciosa, muy bonita. Y lo hizo, hermana. Es muy bonita la hermana que tenemos en nuestra congregación. Solo son cosas que practicamos la empatía con aquellos alrededor de nosotros para que todo siga mejor. ¿Ok? Entonces, el último parte del tercer punto, el gran mandamiento, Mateo 22:34 al 40. Para comprender mejor la regla de oro, vamos a hacer una pausa, dice aquí el comentarista en el Sermón del Monte, para estudiar otro pasaje donde Jesús resume la esencia de la ley. Allí en Mateo 22 relata cómo los fariseos intentaron tenderle una trampa a él con una pregunta sobre cuál mandamiento de la ley era el más importante. Vamos a ver el 22:34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, no era cualquiera, hermano, era intérprete de la ley, él conocía bien la ley, preguntó por tentarle, diciendo, qué feo, ¿verdad? Cuando nos preguntan una cosa nomás por a ver qué vamos a decir. Si dice eso, es que es esto. Si dice el otro, es que es esto. Es lo que hicieron con Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron. Quizás ellos estaban diciendo que Jesús, si decía algo del día, no era espiritual, si elegía una de las leyes prácticas, o que era impráctico si hablaba de las leyes morales. Jesús sabía exactamente lo que ellos le estaban preguntando. Jesús conoce todas las cosas. Y su conocimiento de la Escritura y su conexión con el Padre les permitió que les diera la respuesta perfecta que ellos necesitaban escuchar. ¿Qué dijo en el 37? Él dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y me gusta eso, hermano, ¿sabe por qué? Dice, con todo tu corazón. No nos deja nomás parte. A ver, lo que yo quiera hacer esto, hermano, póngame nomás esto es lo que a mí me gusta hacer, a mí no me gusta hacer. No dice eso, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, with everything. Él tiene que ser nuestra prioridad en todas las cosas, es lo que dice aquí en este versículo. Y ese primero y grande mandamiento. ¿Y el otro qué dice? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está él volviendo a inculcar la esencia de los profetas y de la ley. We have to love God. Tenemos que amar a Dios. We have to love our neighbor. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso es la voluntad de Dios. Y es difícil, hermano, porque como dijo el hermano Alex, hay personas que son difíciles de amar. Hay personas de otra cultura, hay personas de otras costumbres que no son como nosotros. La semana pasada que estábamos en Guatemala, y Dios bendiga a los hermanos de Guatemala, ay, me gocé tanto, hermano David, fuimos a Penachelja, se me hace que lo estoy diciendo bien o no, estaba 3 horas de la capital, y fuimos a Sulcelaya, quién sabe cómo se llama, está un
puente ahí. Ay, hermano, pero le eché menos a la comida, porque la comida de Dios no tiene mucho sazonamiento, hermano. Creo que su esposa ha aprendido aquí, pero aquí llegamos y Lolito le taqué chile porque ellos no comen tanto así, pero sceneries, los escenarios están tan bonitos, la gente tan linda, gente, y sobre todo, hermano, la temperatura perfecta, como a 65, 70 todo el tiempo. Una gente linda que el domingo pasado nos estábamos gozando en la escuela dominical. Dios les bendiga a los hermanos del Redil. Pero yo le eché menos a mi iglesia. No hay otra iglesia como la mía. Aquí es donde yo quería estar. Solo que aquí, gracias a Dios que aquí estoy. Seguimos aquí, hermano, que el amar a Dios y amar al prójimo es inseparable. It is inseparable. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. Si no amo a Dios, hermano, no amo a mi prójimo. Si hay algún prójimo aquí que nos caiga mal y que esto y que el otro, tenemos que amarlo, hermano. La falta no está con el prójimo, está con nosotros, porque nosotros tenemos la responsabilidad de amarlo. Pero hermana, es que dices, pues dígale a Dios que le corte la lengua, okay, que le haga algo para que no ande hablando. Pero tenemos que amarlo. We have to love him. Tenemos que a la fuerza, hermano. Entonces, ahí va a decir, hermano, no voy a orar que la hermana no. Pero tenemos que amarnos. No le hace que pensemos nosotros. Tiene otra cultura, tiene otras costumbres, tiene otra comida. No le hace. La Biblia nos dice que we have to love him. Tenemos que amarlos. ¿Me escucharon? Si amamos a Dios, primeramente vamos a amar al prójimo. Gracias por la aclaración, muy buena observación. Así es, a lo mejor nosotros primero, ¿verdad, hermana? Porque a lo mejor nosotros somos los que estamos causando todos esos incendios en las montañas de fuego. ¿Qué dice? Que la lengua es un miembrecito que enciende ¿qué? Bosques. No enciende una lomita, enciende bosques. So que tenemos que tener cuidado con. Qué bueno, hermana, gracias por su aclaración. Okay. Luego, tal como le había dicho al dar la regla de oro en Mateo 6, Jesús volvió a explicar que el amor es la esencia de toda la ley. En los 40 de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. We have to love. Si usted se va con una palabra mía esta mañana es: si ama a Dios, ama a su prójimo. Señor, pero ese prójimo no le hace. Señor, dame amor por mi prójimo. Señor, dame amor por mi prójimo. Enséñame a amar. Nosotros no tenemos que ir a la cruz, ¿verdad? Como Él fue a la cruz por nosotros para mostrar el amor. Nosotros todavía no tenemos que hacer eso. El apóstol Juan nos ayuda a comprender el origen del amor mutuo. Ahí en 1 Juan 4:19 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Como cristianos, nuestro amor por los demás no proviene de nuestras fuerzas ni de nuestra voluntad, hermano. Nuestro amor viene del amor que hemos recibido a través de Jesús. Cuando estamos sirviéndole a Él, cuando estamos practicando los frutos del Espíritu, ellos están en nuestra vida. Es fácil amar al prójimo, hermano. Hay veces que hasta le dijimos, y hay alguien aquí que a todos le dice que son bonitos. Para ella todos los niños son bonitos, todas las hermanas son bonitas, todas, porque es lo que tiene en su corazón. Ella todo, y me quedo viendo, ella lo vea con ojos de rosas a todos. Y qué precioso cuando tenemos esa clase de actitud, que todos están preciosos. Hasta el hermano Flores, ¿verdad? Mimita, simpático. Ok, gloria a Dios. Entonces aquí sí, ciertamente dice aquí: apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún no siendo que valíamos la pena, aún no siendo cristianos, Él murió para que nosotros pudiéramos ser llamados sus hijos. Entonces, independientemente de cómo nos sintamos, los discípulos de Jesús deben seguir su ejemplo de amor desinteresado, hermano. Amor desinteresado. Vamos a amar no porque me trae comida, no porque me ama, no porque me dice esto, sino porque yo soy hija de Dios y Él me amó primero, and I have to love you. Yo tengo que amarlo. Amar a los demás requiere actos independientes de empatía y compasión, y se me acabó el tiempo. Animando a los creyentes a priorizar las necesidades de los demás. Como eso que dijimos, cuando estamos pidiendo petición, vamos a orar por ayudarle a orar a alguien por su petición, porque eso lo hacemos nuestra. Puestos de pie, ya entraron los clases. Es importante
que amamos a las personas. Cuando practicamos la empatía y amamos a los demás de manera sacrificial, mostramos el amor de Dios y damos testimonio de la verdad del Evangelio. Padre Santo, en estos momentos te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Permita que esta semana, Señor, podamos practicar la regla de oro en nuestra vida, que haya alguien que nosotros podamos amarle desinteresadamente, que esta lección no se nos olvide, pone en el corazón y en la mente para llevarla a cabo. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están escuchando por medio de las redes sociales. Te alabo y te bendigo. Amén. Dios les bendiga a todos y los amo a todos, hermanos.